Buenos días, queridos y queridas estudiantes de segundo medio. Vamos a comenzar con el video de retroalimentación de la ficha número 8, que corresponde a las etapas de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Marlene Río y soy la profesora de Historia y el objetivo que nos convoca hoy es reconocer las características de las etapas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Es decir, comprender por qué se produce la guerra, cómo se produce, cómo termina y también ver cómo se divide en 3 etapas. Comencemos. La pregunta número 1 dice, nombra con qué hecho se da inicio y con cuál termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939 y luego de haber firmado el pacto Ribbentrop-Molotov con Rusia. La imagen de la parte inferior izquierda es una imagen del asalto a Polonia. Y la Segunda Guerra Mundial termina en el frente occidental primero, en Europa, el 8 de mayo de 1945, tras el suicidio de Hitler, firmando su rendición por parte de Alemania. Y a pesar de que Alemania se rinde el 8 de mayo de 1945, en el frente del Pacífico, los japoneses se resistían a perder la guerra y es por ello que Estados Unidos va a lanzar la bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto y en Nagasaki el 9 de agosto, provocando la rendición total de Japón ante Estados Unidos y ante los aliados el 12 de septiembre de 1945, dándose por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes ven la imagen de la parte superior derecha, esa imagen representa la zona cero de la bomba atómica en Nagasaki, es decir, en ese punto exacto es donde cayó la bomba y si se dan cuenta, prácticamente todo se encuentra en el suelo. Lo mismo refleja la imagen de la parte inferior, en el centro, en donde hay una persona que está caminando entre los escombros de la ciudad, ya que la destrucción producida por la bomba atómica fue de dimensiones inexplicables y desconocidas hasta ese momento. La pregunta número 2 dice, ¿por qué la guerra relámpago permitió a la Alemania nazi a apoderarse de tanto territorio en tan poco tiempo? Justifica tu respuesta con un ejemplo. Entonces ahí usted lo primero que tiene que hacer es recordar qué es la guerra relámpago y dijimos que esta técnica del bombardeo aéreo, de luego la llegada de los tanques y por último la infantería motorizada. Y también visualizamos el mapa y recordamos que una gran cantidad de países fueron dominados por la Alemania nazi. Y desde ahí construyo mi respuesta. Dice, en primer lugar, la estrategia de guerra denominada Blitzkrieg o guerra relámpago se caracterizó por ser una táctica de guerra ofensiva. ¿Qué quiere decir esto? Está pensada para desarrollar un ataque directo que permita un avance rápido dentro de la zona de batalla. Es decir, la Alemania de Hitler no quería pasar un año defendiendo un territorio, lo que querían era apoderarse de los otros territorios y por eso esta táctica de guerra es una táctica ofensiva que va al ataque y al avance directo. En segundo lugar, es innovadora porque los alemanes comprendieron que a partir del avance económico y el crecimiento de las ciudades, llegar a esas zonas tan claves para la vida de las naciones era determinante para poder apoderarse de ellas. Los bombardeos en las fábricas, en las industrias, carreteras o puentes permitían de forma instantánea dejar vulnerable a la ciudad y más fácil su conquista. Es decir, fue un visionario porque comprendió que necesitaba llevar la guerra a las ciudades y no dejarlas en los simples campos de batalla. Y sin duda alguna,
ese aspecto va a tener como consecuencia la destrucción de Europa. Ejemplo, entre mayo y junio de 1940, la Alemania nazi de Hitler se apoderó de Holanda, Bélgica y Francia. El impacto de la Blitzkrieg era tremenda, dándole casi toda Europa en un par de meses. La pregunta número 3 corresponde a la actividad de la página 53 de su libro de historia, en el cual ustedes deben observar los mapas de las etapas de la guerra y analizarlos y responder una serie de preguntas. Este es el primer mapa que habla sobre la ofensiva alemana. ¿Cuál es la importancia de poder analizar un mapa? Que me da mucha información, pero debo aprender a leer la información. Y para eso, las señalizaciones que se encuentran en el lado derecho son fundamentales para comprenderlo. Este nos dice que todo lo que está en rojo es la frontera del Tercer Reich en 1942, es decir, la Alemania nazi. Ahora bien, dice, territorios bajo la administración alemana están en verde. Y ahí tenemos parte de Polonia, Noruega, los Países Bajos. Dice, territorios satélites del eje, o sea, territorios que apoyan a Alemania. Ahí aparece Hungría, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Croacia. Y dice territorios ocupados por el eje antes de 1942, y ahí aparece Dinamarca, Bélgica y Francia. Ahora bien, territorio de las potencias aliadas, es decir, de los contrincantes a la Alemania nazi, tenemos al Reino Unido y la Unión Soviética. Y las flechas representan las ofensivas de las potencias del eje y principalmente de Alemania, ¿ya? Que tuvo varios frentes. Entonces, esa es la información que me aporta este mapa, en donde se centra principalmente en el avance alemán, en las zonas que controló, en los años que lo controló, quiénes los apoyaban y quiénes eran sus enemigos en la guerra. El segundo mapa hace referencia a el inicio de la etapa en donde es una etapa mundial, pero también en donde comienza a perder poder la Alemania nazi y las potencias del eje. Y por lo mismo, si nosotros nos damos cuenta, antes en el mapa anterior, las flechas salían de esta Alemania y ahora las flechas van en conjunto hacia Alemania. Ahora bien, dice, el color rosado pálido dice países aliados, y ahí nuevamente vemos al Reino Unido y a la Unión Soviética. Dice avances aliados entre 1943 y 1944, y damos cuenta que logran avanzar hacia Francia, hacia Bélgica, Italia, el norte de África, la parte noroeste de la Unión Soviética, parte de Polonia y todos los países aliados a Alemania. Y de cierta forma nos damos cuenta que Alemania se va quedando bastante solita. Dice, territorios bajo el control alemán al 9 de mayo de 1945, que ya prácticamente cuando está terminando la guerra, era Noruega, Dinamarca y parte de Alemania. Y las principales ofensivas son las que las reflejan las flechas moradas. Si nos damos cuenta, se invierte el mapa y aquí nos demuestra cómo Alemania fue perdiendo los territorios logrados y también cómo fue reduciendo su fuerza, ya que tenía un bando oriental por la Unión Soviética y un bando occidental por el Reino Unido y Francia, que los estaban técnicamente acorralando. Y el último mapa es el mapa sobre el conflicto entre Japón y Estados Unidos por el control del Océano Pacífico, ¿ya? Y ahí nos muestra las bases aéreas de los aliados, que son los círculos con la estrella azul, y las bases japonesas, que son los círculos con el punto rojo, y que demuestran cómo se
generaba este control del Océano Pacífico. Tenemos que comprender que esta guerra fue principalmente a través de ataques aéreos y eso también significa, y no podemos olvidar, los tan conocidos kamikazes japoneses que daban su vida por destruir al objetivo que era Estados Unidos. Y tenemos los frentes de guerra que se sitúan entre Japón, Manchuria, parte de China, el sudeste asiático con Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, y el avance de los aliados, que son al final los que triunfan, y con la bomba atómica que están las dos figuritas posicionadas dentro de la isla de Japón. Entonces, en primer lugar, debemos comprender que para entender y poder leer un mapa necesitamos analizarlo a partir de la simbología, que es la que nos va a entregar y nos va a seccionar la información. Y acá están las preguntas que estaban en el libro a partir del texto, o sea, de los mapas. Dice, 1. ¿Cuáles fueron los principales frentes de guerra en Europa antes y después de 1944? Antes de 1944, los focos de guerra se centraron en Europa, principalmente, y en los países en donde Alemania declaró la guerra. Ejemplo, Polonia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia, Reino Unido, Grecia y Rusia. Después de 1944, Alemania se centra porque por el área occidental y el área oriental vimos que los estaban acorralando a la Alemania nazi, que había perdido el control de los territorios en su mayoría. Y también se centra en el Océano Pacífico entre Japón versus Estados Unidos, ya que estaba de cierta forma controlada la situación en África del Norte. Luego dice, ¿qué partes de Europa quedaron bajo el dominio alemán después de la Guerra Relámpago? Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia, Bélgica, Yugoslavia, Grecia y el noroeste de Rusia. ¿Qué acontecimientos crees que marcaron el giro de la guerra a favor de los aliados? Cuando Alemania deja de lado la táctica de guerra relámpago, como sucedió el año en que se enfrentó a el Reino Unido, ante la invasión de poseer el Reino Unido comienza su caída. O sea, esa es la primera gran batalla que no logra ganar y que comienza a, de cierta forma, desprestigiar el orgullo alemán. Esto generó muchos gastos, un desgaste y una baja moral. Luego la ambición y el orgullo los llevó hacia la Unión Soviética cuando sabía que el único que podía hacerle frente realmente era Stalin. ¿Ya? Y a pesar de que logra un gran avance, el crudo invierno hizo que el ejército alemán no diera abasto y no pudiera mantenerse en pie. Y por otro lado, con la incorporación de Estados Unidos y la Unión Soviética, porque recordemos que Estados Unidos y la Unión Soviética se incorporan a la guerra en la segunda etapa, ¿ya? Estados Unidos se incorpora cuando Japón ataca su base naval de Pearl Harbor y la Unión Soviética se incorpora cuando Hitler decide atacar. Por lo tanto, Inglaterra, que estaba técnicamente sola luchando en esta guerra, ya que Francia había sido tomada por los nazis, tuvo un nuevo aire al incorporarse Estados Unidos y la Unión Soviética, que dieron hombres, dieron tecnología de guerra, dieron recursos económicos, dieron alimentos y con eso aumentó la moral. Ahora bien, en la próxima pregunta ustedes tendrán que leer estos dos documentos y responder una serie de preguntas. Dice, ¿se ha dicho la última palabra? ¿Es definitiva la derrota? ¿Debe desaparecer la esperanza? No. Francia no está sola, no está sola. Esta guerra no está limitada al desgraciado territorio de nuestro país. Esta guerra es una guerra mundial. Yo, el general de Goulier, invito a los oficiales y a los soldados franceses que se encuentren en territorio británico, a los ingenieros y a los obreros especializados de las fábricas de armamentos a ponerse en contacto conmigo. Suceda lo que suceda, la llama de la resistencia francesa no se debe extinguir y no se extinguirá. Claramente, este es un llamado de Goulier en una
locución radiofónica el 18 de junio de 1940, que busca de cierta forma organizar la resistencia y la organización para poder volver a retomar el control de Francia. Y el recurso 53 dice lo siguiente: una suposición muy extendida en que los países del eje fueron vencidos por el puro peso de la fuerza material del enemigo, que inevitablemente debía prevalecer en una época de guerra industrializada. Cabría añadir a esta otra suposición afín que Alemania, Japón e Italia cometieron errores fundamentales en la guerra. Cuanto más he trabajado en la historia de la Segunda Guerra Mundial, mayor ha sido mi convicción de que su resultado no tuvo una explicación simplemente material, sino que hubo también importantes causas morales y políticas. También soy escéptico acerca de las potencias del eje fueran las causantes de su propia derrota, en vez de ser vencidos por el valor de los aliados. Es evidente que ambos cometieron errores, pero el resultado en el campo de batalla dependió esencialmente del enorme progreso de la eficacia militar de las fuerzas aliadas. Si se dan cuenta, para poder responder esta pregunta, es súper importante utilizar la técnica del destacar las ideas centrales, porque así, cuando voy a responder, no necesito volver a leer constantemente el texto, sino que me voy al foco que son las ideas centrales. Y aquí, por ejemplo, claramente en el recurso 53 nos dice que hay distintas posturas sobre por qué vencieron las potencias aliadas, y una de esas es la fuerza militar, o sea, material, por la guerra industrializada, pero también nos dice que hubieron causas morales y políticas, y que todos cometieron errores. Ahora bien, esta pregunta nos va a llevar a ¿en qué etapa de la guerra fueron pronunciadas las palabras de Gouhier? Fueron pronunciadas en la primera etapa, cuando Francia cae en manos de la Alemania nazi y se desarrolla una importante migración de franceses hacia Inglaterra, en donde comenzaron a organizar su resistencia y rebelión. ¿Ya? Principalmente líderes del ejército se van hacia el país que los apoyaba, que era su aliado, para refugiarse y comenzar desde ahí a organizar la reocupación de Francia. ¿Por qué tenía fe en la victoria? Porque sostenía que Francia y los franceses no se encontraban solos, tenía fe en el apoyo de los aliados que ayudarían a Francia a salir de las manos de Hitler, en que estas alianzas dieran efecto, y por otro lado entendía que esta era una guerra mundial con efectos globales y que por ello no podía reducir el problema a solo Francia, sino que tenía que tener una mirada mucho más amplia. Por otro lado, O'Berry dice, ¿cuáles fueron las causas de la victoria aliada? Y él sostiene que las causas, y cito, dice, dependió esencialmente del enorme progreso de la eficacia militar de las fuerzas aliadas. Y él dice, algunos dicen que los aliados ganaron porque tenían mejores condiciones materiales o más condiciones y recursos materiales, pero O'Beary dice que todos cometieron errores, tanto los aliados como los del eje, pero que la diferencia la marcó la eficacia militar y no solo su poderío material. Y luego dice, ¿crees que su visión es congruente con la declaración de Gouhier? ¿Por qué? Sí, ya que Gouhier insta a los franceses a seguir en la resistencia, a no decaer con el fin de liberar a Francia de los alemanes, y en este sentido fue crucial lo que hicieron los militares y civiles, que nunca se dieron por vencidos y fueron capaces de ser siempre más eficaces dentro del campo de batalla. Espero que hayan comprendido este contenido, que hayan logrado diferenciar las etapas y las características de ellas en la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en una próxima cápsula de historia. Que se encuentren muy bien.